Viernes 25 de octubre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen, va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno, y sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mande a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy tenemos un evangelio bien importante porque es un evangelio que nos exhorta al discernimiento, nos llama a la sabiduría de Dios. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, muchos inteligentes, pocos sabios. Segundo, cuidado con la ignorancia culpable. Tercero, no seas enemigo de la palabra de Dios. Vamos con el primer punto. Muchos inteligentes, pocos sabios. Dice el Señor: hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? Queridos amigos, el Señor aquí está hablando a un grupo de personas que tienen la inteligencia de las cosas del mundo, la inteligencia de las realidades creadas. Son capaces de saber si va a llover, son capaces de saber si va a hacer calor, son capaces de determinar cuándo empieza una estación, pero luego esta misma inteligencia no es utilizada para las cosas divinas. Y por eso quisiéramos establecer una diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Podemos decir que el inteligente es el que entiende muy bien las cosas de este mundo. Son personas que han estudiado, que se han cultivado, que han buscado en los libros el conocimiento. Pero el sabio es el que entiende muy bien las cosas eternas. Mientras el inteligente entiende muy bien las cosas de este mundo, el sabio entiende muy bien las cosas eternas. No queremos poner un antagonismo entre estas dos realidades. Maravilloso sería ser inteligente y sabio. Pero lo que debemos decir es que hoy, como en la época de Jesús, tenemos muchos inteligentes, pero pocos sabios. Es decir, hoy estamos muy preocupados por cultivar el conocimiento de las realidades temporales. Y repito, esto no está mal, porque si la inteligencia se usara adecuadamente, la inteligencia debería llevarnos a Dios. Fue Dios el que nos dio el don de la inteligencia. Lo que sucede es que muchas veces la inteligencia se usa de manera equivocada. Y la inteligencia termina a las personas llenándolas de soberbia, y con esa misma inteligencia que Dios les dio, terminan negando al mismo Dios que les dio el don. Amigos, por eso es importante sumar a la inteligencia la sabiduría. Pero resulta que la sabiduría procede de Dios. La sabiduría viene del cielo y es necesario pedirla. Así dice el libro de los Proverbios en el capítulo 2, versículo 6. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Noten cómo aquí la palabra de Dios nos está diciendo que es importante saber conjugar entre sabiduría y conocimiento, entre sabiduría e inteligencia. Amigos, nos enseñan desde niños que tenemos que saber muchas matemáticas, que tenemos que ser muy buenos en ciencias, que tenemos que ser muy buenos en idiomas. Nos enseñan desde pequeños a cultivar nuestra capacidad intelectual, pero no nos enseñan desde pequeños a cultivar la sabiduría. Y tú y yo podemos reconocernos muy conocedores de ciencias humanas, pero muy poco sabios. Por eso dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 5 de su carta: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Querida familia, hoy la palabra de Dios nos exhorta a saber leer los signos de los tiempos. Y para ello, repito, se requiere sabiduría.
y tenemos que suplicarla, tenemos que invocar al Dios bueno, al Dios Espíritu Santo, para que descienda sobre nosotros y nos abra al conocimiento de las verdades eternas, de las verdades sobrenaturales. Que si Dios nos ha dado la capacidad intelectual de conocer las realidades temporales, también nos llene de su Espíritu para conocer las realidades eternas. Y así, no solamente buscar ser inteligentes, sino buscar ser sabios. Y es que en la práctica nos damos cuenta que la sola inteligencia no basta. Hay situaciones de la vida, hay momentos difíciles, hay acontecimientos complejos que no se resuelven solo con inteligencia. Hay acontecimientos que requieren mucha sabiduría y que personas muy inteligentes pero llenas de soberbia no saben manejar. La sabiduría tiene como fundamento la humildad, como fundamento el saber que no me las sé todas, el saber que siempre puedo aprender más, el saber que hay otros que me pueden instruir, que me pueden enseñar. Por eso repito, a la inteligencia siempre hay que acompañarla de sabiduría. Y cuando la persona es sabia, entonces sabe encontrar los caminos para resolver esas situaciones difíciles. Por eso pidamos sabiduría a Dios. Segundo, cuidado con la ignorancia culpable. Sigue el Señor diciendo en el Evangelio: ¿cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Amigos, el Señor está hablando a personas religiosas, a personas que conocen muy bien la palabra de Dios. En ese entonces era solo el Antiguo Testamento. Y les está exhortando, les está diciendo cómo ustedes que conocen la palabra, cómo ustedes que han estudiado las señales que deberían identificar al Mesías, cómo ustedes no saben lo que es justo, cómo ustedes no saben quién es el bueno, cómo ustedes no distinguen al Mesías. Aquí podemos hablar de algo que se llama la ignorancia culpable. La ignorancia culpable es aquel desconocimiento de quien no ha querido conocer. La ignorancia culpable es más un defecto de la voluntad que del intelecto. Existe una ignorancia, digamos, invencible. Es la ignorancia de aquella persona que tiene toda la disposición para conocer la verdad y sin embargo no encuentra caminos para hallarla. En cambio, existe la ignorancia culpable. Es la ignorancia de aquella persona que tiene todos los elementos para conocer la verdad y aún así no la quiere conocer. Por eso, repito, es un problema más del corazón, de la voluntad. Y nosotros podemos estar cayendo en esa ignorancia culpable. Nosotros podemos estar en esa trampa. No querer ver el bien, la verdad, el camino del Señor para no comprometernos más. Nos invitan a un retiro espiritual y decimos, no, yo así estoy muy cómodo porque no quiero conocer más cosas allá, porque sé que al que mucho se le da, mucho se le exige. No quiero ir a la misa porque no me interesa conocer más de la palabra de Dios. Y puede suceder que tenga dudas, que tenga preguntas doctrinales, preguntas de fe, pero no quiero conocer porque detrás de esas dudas escondo mi vida pecaminosa. No me interesa saber lo que Dios dice, porque si de pronto me entero, entonces ahí sí tendré que reconocer que estoy en pecado. Por eso el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, en el numeral 19 dice: quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia y por tanto no carecen de culpa. Óigame bien, el que no quiere conocer la verdad está cayendo en algo que se llama ignorancia culpable y no carece de culpa. Amigos, el mal es como un veneno. El pecado es como un veneno. Nos va a envenenar, nos va a hacer daño, nos va a matar, aunque ignoremos que eso sea veneno. Usted encuentra un frasco en su casa, no sabe de qué está lleno el frasco, ignora que es veneno y se lo toma. ¿Piensas tú que por ignorar que ese frasco es veneno, el frasco dejará de hacerte daño? Por supuesto que no. El veneno es veneno aunque lo ignoremos. Lo mismo pasa con el pecado. ¿Piensas tú que por ignorar que algo es pecado, que por no querer saber que algo es pecado, eso dejará de hacerte daño? No, amigos, nos seguirá haciendo daño y daño eterno, aunque no queramos saber que eso esté mal. Tercero, no seas enemigo de la palabra de Dios. Concluye el Señor diciendo:
Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino para llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue a la guardia, y el guardia te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. En el Evangelio de San Mateo, esta expresión aparece en un contexto distinto y se refiere precisamente a la necesidad que tenemos de reconciliarnos con las personas con las que estamos antes de encontrarnos con Dios. Sin embargo, en el contexto que lo da el evangelista San Lucas, algunos padres de la Iglesia han interpretado un tanto distinta esta frase. Y yo quisiera leerles lo que un famoso monje benedictino, San Beda el Venerable, del siglo VIII, dice respecto a este punto. Nuestro enemigo en el camino es la palabra de Dios, contraria a nuestros deseos materiales en la presente vida, del que se libra el que se somete a sus preceptos. De otro modo, será entregado al juez, porque en virtud del menosprecio de la palabra de Dios, el pecador será tenido como reo en el examen del juez, quien lo entregará al ejecutor, es decir, al espíritu maligno para la venganza. Y éste lo arrojará en la cárcel, esto es, en el infierno, en donde siempre padecerá el castigo sin que nunca pueda obtener el perdón, por lo que jamás saldrá de allí, sino que sufrirá las penas eternas con la terrible serpiente, el diablo. Hasta aquí estas fuertísimas palabras de San Beda el Venerable. Queridos amigos, ¿qué nos está diciendo esta interpretación de este gran santo? Que en muchas ocasiones nuestra naturaleza herida por el pecado de alguna manera se está enemistando con la palabra de Dios. Y por eso el Señor dice que hagamos las paces con nuestro adversario. Óyeme bien, nuestro adversario entre comillas, porque no es que la palabra de Dios sea adversaria nuestra, es que en ocasiones nosotros somos adversarios de la palabra de Dios. Amigos, no peleemos con la palabra de Dios, no nos enemistemos con la palabra de Dios. Sería tristísimo llegar ante el trono de Dios y estar enemistados con su palabra. Decirle, jamás quise seguir lo que tú me enseñabas. Quise seguir más bien lo que mi capricho me indicaba, lo que el mundo me mostraba, lo que mis amigos de farra, de fiesta, de pecado me indicaban. Amigos, no, este es el tiempo de volvernos a amistar con la palabra de Dios. Es el tiempo de decirle a Dios, hasta hoy he peleado con tu palabra, hasta hoy he peleado contigo. Señor, a partir de hoy me dejo vencer, a partir de hoy me declaro derrotado por tu palabra y me rindo a tus pies para suplicarte que seas tú y que sea tu palabra la que de ahora en adelante dirija mi vida. Oremos. Amado Señor, me enseñaron desde pequeñito a buscar ser el más inteligente, pero nunca me enseñaron a buscar la sabiduría que procede de ti. Yo te doy gracias por todas las capacidades que me has dado. Te doy gracias por todos los dones, y con ellos mismos quiero glorificarte. Por eso te suplico hoy el don de la sabiduría. Concédeme el conocimiento de las cosas eternas. Concédeme el conocimiento de tu palabra, Señor, para de esta manera salir de la ignorancia, de esa ignorancia que en muchas ocasiones ha sido culpable, porque he tenido los medios para salir de ella, porque he tenido las personas a mi alrededor que han querido iluminarme en mi ignorancia, y sin embargo he rehuido de ellas, y sin embargo he preferido mantenerme en la ignorancia de mi pecado y he sufrido las consecuencias de ello. Señor, es que en definitiva hasta hoy he sido enemigo de tu palabra. He querido hacerme amigo de la palabra del mundo. He querido hacerme amigo incluso de la palabra de Satanás. He querido hacerme amigo de mis propias palabras que en tantas ocasiones me engañan. Pero a partir de hoy, Señor, con tu gracia, quiero volver a ser amigo de tu palabra. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, muchos inteligentes, pocos sabios. Segundo, cuidado con la ignorancia culpable. Tercero, no seas enemigo de la palabra de Dios. Compromiso. Vamos a pedir en el rosario de hoy el don de la sabiduría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.